Hola, buenas. Como ya saben, esta historia no es mía, es de su respectivo autor. Por si quieren adelantar esta historia, ya estará subida en Patreon adelantada y al día con el autor. Para los que me quieran apoyar con el esfuerzo que hago para traérselos a ustedes, los dejo disfrutar del capítulo. Capítulo 4, Karma instantáneo. Ten cuidado con esas fibras de vida. Yoichiro, presidente del club de costura y diseñador de todos los uniformes de Goku que se encuentran actualmente dispersos por la Academia Onouji, maldijo tras su máscara de respiración mientras observaba la procesión pasar. Inclinado sobre la barandilla del andamio que colgaba sobre las docenas de máquinas de coser vacías, Yori observó atentamente cómo varios miembros de su club, con trajes de protección biológica, trasladaban un gran paquete de fibras vitales rojas y brillantes, recién llegadas a la academia, hacia conceptos y diseños. Girándose hacia el monitor a su derecha, Yori pulsó algunas teclas y presionó un dedo contra su oreja. ¿Cuál es el estado de la contención? No hay problemas que reportar, señor, respondió una de las integrantes del club de costura mientras observaba cómo las fibras de vida eran transportadas con cuidado a través de la puerta de acero que separaba el resto del club de conceptos y diseños. Todo avanza con normalidad. La contención total se logrará en menos de 3 minutos. Bien. Asegúrate de informarme una vez que se logre la contención. No quiero que se repita la última brecha. Yori cerró la comunicación y se apartó de la barandilla hacia los monitores que tenía a su espalda. Desde allí podía supervisar y ver el progreso de cada uniforme de Goku que creaba el club de costura. La mayoría, los uniformes de 1 y 2 estrellas, no necesitaban que los supervisara constantemente. Los únicos uniformes que Yori supervisaba más allá de la creación inicial eran los uniformes de Goku experimentales que su club estaba intentando producir. Lo que estaban creando era la culminación de meses de esfuerzo y sudor. Había requerido más tiempo y dinero de lo que había pensado inicialmente, pero Yori finalmente estaba listo para ir más allá de la etapa conceptual y coser un uniforme de Goku de 5 estrellas. Yori tuvo que agradecerle a Inumuta cuando tuvo la oportunidad. De no ser por su apoyo financiero, el alto costo de las fibras vitales necesarias para este uniforme experimental habría llevado al club de costura a la ruina mucho antes. Mientras observaba las cámaras y monitores del club, se oyó un silbido de estática en el oído de Yori. Sin apartar la mirada, preguntó, ¿qué pasa? Se ha logrado la contención, le informó el miembro del club de costura desde afuera de la puerta que la separaba de las peligrosas fibras de vida. Todo es verde aquí abajo. Tengo las mismas lecturas aquí arriba. Yori presionó rápidamente algunos botones y mostró un modelo tridimensional de la habitación. Todo funciona a plena eficiencia. Se ha obtenido presión negativa. Que lleven al equipo a descontaminación antes de volver al trabajo. Es mejor ser precavido. Cuando le colgó al miembro del club, Yori se inclinó sobre el escritorio y gimió. Crear un uniforme de Goku de 5 estrellas será un juego de niños comparado con encontrar a alguien que realmente pueda usarlo. Contrariamente a la creencia popular, si bien la fuerza de voluntad y la fortaleza mental eran importantes para controlar un uniforme de Goku, la verdadera variable era el porcentaje de resistencia a las fibras vitales de su portador. Yori, al igual que Lady Satsuki, no entendían qué factor genético hacía que algunas personas fueran más resistentes a la influencia de las fibras vitales que otras. Lady Satsuki había financiado pruebas genéticas de estudiantes gemelos con resistencias muy diferentes con la esperanza de encontrar algún marcador genético previamente desconocido, pero, por desgracia, aparte de las diferencias normales entre los códigos genéticos de los gemelos, no había nada que indicara un valor de resistencia tan dispar. El uniforme común de una estrella, compuesto por tan solo un 10% de fibras vitales, requería un mísero 4,2% de resistencia para que el poder no lo consumiera. Un uniforme de 2 estrellas, en cambio, requería una resistencia superior al 16,5%, inferior al 29,3% que cada miembro del alto mando necesitaba para controlar sus uniformes de 3 estrellas. El drástico aumento de la resistencia con cada nivel del uniforme de Goku hizo que Yori intentara adivinar la resistencia necesaria para usar un uniforme de 5 estrellas sin entrar en pánico. Los datos del uniforme experimental de 4 estrellas indicaron que se necesitaba una resistencia mínima del 45,4%. Si extrapolo ese valor hacia arriba, debería poder obtener una resistencia voluntaria razonable. Cuando Yori oyó que las puertas del ascensor se abrían tras él con un siseo presurizado, se giró y vio a Satsuki Kiryuin caminando hacia él, flanqueado por Nonon Hakuzure y Uzusana Heyama.
Los tres llevaban el mismo tipo de equipo de respiración que Yori para evitar inhalar fragmentos microscópicos de fibra vital liberados accidentalmente durante la creación de los uniformes de Goku. Saludos, Lady Satsuki. Yori hizo una respetuosa reverencia a la presidenta del consejo estudiantil mientras ella caminaba hacia él con paso decidido. No esperaba que respondiera a mi mensaje tan rápido. Inunmuta me informó que tienes información valiosa sobre Ichigo Kurosaki. Detrás de Satsuki, Nonon Hakuzure se giró hacia Sanageyama y susurró. ¿Quién es Ichigo Kurosaki? Es el chico que le interesa a Lady Satsuki, explicó Sanageyama. Al ver que Hakuzure aún tenía una mirada perpleja e irritada, continuó. Tiene el pelo corto, naranja y de punta, y su ceño siempre fruncido. ¿Es él quien te gusta? No estoy enamorada de él, chilló Nonon mientras pateaba a Sanageyama directamente en la espinilla, simplemente no recordaba su nombre. Eso es todo. Ignorando la discusión entre sus dos subordinados, Satsuki siguió a Yori hasta el monitor cercano, quien comenzó a escribir comandos frenéticamente. Tras unos segundos, sin volverse hacia Satsuki, dijo, aquí está el perfil de Ichigo Kurosaki. Hasta el día de evaluación estudiantil, era normal, salvo por su método para ser aceptado en la Academia Onouji. Fíjate en su resistencia a las fibras vitales. Cuando una imagen de Ichigo Kurosaki, con el ceño fruncido y todo, apareció en la pantalla, Satsuki se inclinó y entrecerró los ojos mientras contemplaba los datos mostrados. Eso es imposible. Me temo que es cierto. Yori no se molestó en mirar a Satsuki. La conocía lo suficiente como para saber que no le gustaba lo que le mostraba. Se ha confirmado que la resistencia de Ichigo Kurosaki a las fibras vitales es cercana al 93%. Un valor que, creo que no hace falta decir, es superior al tuyo. El origen de la resistencia de Satsuki a las fibras vitales era un secreto para todos, excepto para ella y quien se lo hizo. Si bien anunció públicamente su resistencia del 83,5% y cómo demostraba lo superior que estaba a todos y por qué la necesitaban para gobernarlos, internamente era un amargo regalo de quien más odiaba. Sin embargo, de la nada apareció Ichigo Kurosaki, el hijo de alguien que supuestamente solo tuvo un encuentro casual con su madre, con una resistencia incluso mayor que la suya. No creyó ni por un instante que Isshin Kurosaki, el padre de Ichigo, solo hubiera visto a su madre una vez y pudiera vivir como le placía. Solo y había insistido en que su madre había resultado herida en la explosión antes de que Isshin la rescatara, una idea completamente ridícula para Satsuki, y aún así no pudo encontrar ningún rastro de que su madre hubiera sido ingresada en un hospital. Necesitaba descubrir cuál era la verdadera conexión entre Isshin y su madre, pero no iba a ser fácil ni sencillo. Yori, ¿has verificado 2 veces los datos? En cuanto se descubrió la resistencia de Ichigo Kurosaki, respondió el presidente del club de costura, incluso la revisamos 3 veces antes de que volviera a tomar el examen con el pretexto de un problema mecánico. El mismo porcentaje se mostró en la segunda máquina que en la primera. Ya veo. Satsuki cerró los ojos y evaluó cómo este descubrimiento afectaría sus planes. Claro que podía adaptarse a muchas variables, pero necesitaba más información. Si Ichigo Kurosaki era tan especial como para merecer la atención personal de su madre, solo podía significar algunas cosas. Necesitaba averiguar por qué lo habían enviado a la Academia Onouji. Sanageyama, ladró, sorprendiendo al presidente del comité atlético. Creo que es hora de que pongamos a prueba la determinación de Ichigo Kurosaki y su valía para asistir a la Academia Onouji. ¿Tienen a alguien disponible para tal tarea? Desafortunadamente no, rió Sanageyama con nerviosismo. Nunca era bueno darle malas noticias a Lady Satsuki. Todos los capitanes de los clubes deportivos están participando en el torneo deportivo interescolar japonés y deberían estar de vuelta esta noche. Yo mismo habría estado allí si no hubiera surgido este asunto de Ichigo Kurosaki. Me decepcionas, Sanageyama, dijo Satsuki. Pero supongo que tendré que conformarme con lo que tengo. Estoy seguro de que hay miembros de los clubes deportivos que anhelan fuerza y potencia. Elegirás a uno de ellos para esta tarea. Diles que, si quieren seguir siendo 2 estrellas, deben deshacerse de Ichigo Kurosaki antes de que acabe el día. Sí, señora Satsuki. Debería poder crear el uniforme de Goku de 2 estrellas necesario en 2 horas. Yori eligió ese momento para dar su opinión personal, debería estar terminado antes de que la academia termine el almuerzo. Bien, Satsuki continuó mirando los datos que se mostraban en el monitor, sin apartar la vista de la imagen de Ichigo. No quiero que Ichigo Kurosaki asuma que está a salvo en la Academia Onouji. Este lugar apesta.
Mientras almorzaba en relativa paz y tranquilidad, Ichigo decidió rápidamente que su día había sido todo menos normal, y, viniendo de alguien como él, eso era decir mucho. Aún no estaba muy seguro de qué había pasado, pero desde que hizo ese estúpido examen, no podía evitar sentir que alguien lo observaba. Quizás estaba siendo un poco paranoico, pero su experiencia le decía que algo iba a pasar y, le gustara o no, lo más probable era que lo involucrara de alguna manera. Me pregunto qué estará haciendo papá. Tras verse obligado a presentar su examen por segunda vez debido a supuestos problemas técnicos, decidió ir a hablar con su padre. Ichigo sabía sin duda que Ishin se quedaría con él mientras él le permitiera quedarse. Eso normalmente significaba que tendría que obligarlo físicamente a irse. Sin embargo, al regresar a la entrada de la Academia Onouji, encontró a su padre desaparecido sin siquiera despedirse. Aunque agradecía en silencio la ausencia de una despedida larga, llorosa y exagerada de su padre, Ichigo no pudo evitar sentirse un poco molesto. Ichigo. Al oír la voz familiar que se acercaba rápidamente, Ichigo se giró y vio a Mako Mankansoku saludándolo con la mano. Devolviéndole el saludo con vacilación, presenció una escena asombrosa. Mako corrió hacia él, agachándose y abriéndose paso entre la multitud de estudiantes confundidos. Justo cuando alcanzaba a Ichigo, Mako tropezó con el cordón desatado de su zapato, lo que provocó que su cuerpo se estrellara contra el suelo y rodara varios metros, dejando un rastro de polvo a su paso. Ichigo miró fijamente su cuerpo probablemente inconsciente con una mezcla de confusión y desconcierto evidente en su rostro. ¿Estás bien? Con un movimiento rápido, Mako apoyó las manos en el suelo y se puso de pie. Con un reguero de sangre goteando de su nariz y varios cortes en la cara, le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Estoy de maravilla. Ichigo miró la sangre en su rostro antes de negar con la cabeza y volver a concentrarse en su almuerzo. Ya se había dado cuenta de que Mako era su propia clase de locura. Hacer cualquier pregunta equivaldría a alentar su comportamiento. Justo cuando estaba a punto de darle un mordisco a su comida, Ichigo, para su disgusto, encontró a Mako flotando a centímetros de su cara. ¿Qué deseas? Con una amplia sonrisa en su rostro, Mako preguntó. Buenas tardes, Ichigo. ¿Cómo te fue en tu evaluación estudiantil? Bien, supongo, respondió con un simple encogimiento de hombros. No veía el sentido de contarle el revuelo que se armó tras recibir su puntuación. Yo también lo hice bien. Mako se golpeó el pecho con el puño. Logré superar mi récord histórico con un 50. Ichigo estaba casi cegado por el orgullo que emitía Mako, pero, siendo la persona que era, sintió la necesidad de señalarle lo obvio. No creo que eso sea algo de lo que debas enorgullecerte. Claro que sí. Exclamó Mako con entusiasmo. Ser especial no se limita a ser bueno en los deportes, el ajedrez o incluso hablar en público. Puede significar muchas cosas. Soy especial por la imposibilidad de mi baja calificación en el examen. Mako Mankansoku logra lo imposible a pesar de todas las adversidades. Ichigo miró la reacción de Mako con una expresión perturbada. Creo que tu definición de especial no es la misma que la mía. ¿Por qué no vas y haces más amigos o algo así? ¿Hacer más amigos? Mako se llevó un dedo al labio y pareció sumida en sus pensamientos. Supongo que si hago más amigos, como eres chico, debería ser chica para que todo se equilibre. Tendrá que ser amigable, desinteresada, una auténtica guerrera y tener una figura estupenda. A medida que la diatriba de Mako se alejaba del tipo de personalidad que tendría su amiga imaginaria con respecto al tamaño de su pecho, Ichigo solo podía seguir mirándola, su mente tratando de reconstruir lo que estaba sucediendo frente a él. ¿Qué demonios pasa por su cabeza? Es peor que Orihime. Aunque, por desgracia, estaba concentrado en Mako, los oídos de Ichigo captaron el leve silbido de algo que volaba por el aire hacia él. Sin pensarlo, levantó rápidamente su bandeja justo cuando el cuchillo arrojado lo alcanzó, haciendo que el arma de acero se incrustara en la bandeja hasta la empuñadura. ¿Qué demonios es esto? Tras bloquear 2 cuchillos más, cortesía de su agresor oculto, Ichigo decidió que ya era suficiente. Se puso de pie y buscó con la mirada al agresor. No tardó mucho en localizarlo, pero eso se debió principalmente a que no intentaba esconderse o simplemente lo hacía fatal. Ichigo miró fijamente a la misteriosa figura que se había atrevido a arruinar su almuerzo. ¿Quién diablos te crees que eres? Prepárate, Ichigo Kurosaki. Gritó su misterioso agresor con descaro, asomando la lengua entre sus afilados dientes. Lamiendo el cuchillo que sostenía en la mano, apuntó a Ichigo con el arma. Yo, Yag Naito, presidente del club de lanzamiento de cuchillos, te derrotaré.
Mientras Jack Naito hacía su presentación, Ichigo ya intentaba averiguar quién demonios era y qué quería. Apartando la mirada de Jack, fijándola en su bandeja de comida asesinada y luego volviéndola, una vez más, a Jack, Ichigo decidió que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. ¿Eh? Ichigo se rascó la oreja con una expresión confusa en su rostro. ¿Quién eres? ¿Estás sordo? Preguntó Jack furioso mientras saltaba del edificio, que debía de tener 3 pisos, y aterrizaba en el suelo cercano sin dificultad. Extendiendo los brazos a los costados, varios cuchillos deslizándose mágicamente entre sus dedos desde lo profundo de sus mangas, le sonrió con sadismo a Ichigo. Estoy aquí para acabar contigo, Ichigo Kurosaki. Tu presencia en la Academia Onouji ya no está permitida. Ichigo seguía mirando a Jack confundido. Al darse cuenta de que no llegaba a nada, se volvió hacia Mako. ¿Tienes idea de qué demonios está hablando este tipo? Es capitán del club, comenzó a explicar Mako con tono sabio. Eso significa que lleva un uniforme de 2 estrellas. Aunque pensé que era del club de acrobacias, tienes razón. Dijo Jack. Formé parte del club de acrobacia hasta que Sanageyama me honró con mi propio club. Me quedaré con este uniforme de 2 estrellas mientras te derrote, Ichigo Kurosaki. ¿Uniforme de 2 estrellas? Ichigo observó el uniforme de Jack Naito con ojo crítico. Era el gris típico de la Academia Onouji, pero en sus mangas había docenas de cuchillos incrustados. Lo que más lo hacía destacar era la gran hoja roja y brillante que sobresalía de su cabeza. Por su ridículo uniforme, pensé que estaba loco. Con un tic en los ojos, Jack echó los brazos hacia atrás y gritó. Muere, Ichigo Kurosaki. Los 6 cuchillos que Jack sostenía entre los dedos volaron por el aire hacia Ichigo, solo para ser detenidos cuando Ichigo, con una expresión aburrida, levantó su bandeja de almuerzo con un solo brazo y los bloqueó todos con destreza. ¿Qué? Jack retrocedió un paso nervioso antes de preguntar con enojo. ¿Cómo demonios hiciste eso? Nadie puede bloquear el ataque de alguien con uniforme de 2 estrellas. Lo que Jack Naito no sabía era que Ichigo era amigo de alguien capaz de disparar más de 1000 flechas por segundo. Comparado con algo así, unos cuantos cuchillos no eran nada, ni siquiera para un humano normal. ¿Es eso todo lo que tienes? Porque ahora mismo, solo estás haciendo el ridículo. Ese es el espíritu. Jack Naito sonrió y saltó hacia atrás, con 6 cuchillos más entre los dedos. No quiero que esto sea demasiado fácil. A ver cómo aguantas la siguiente salva. Espera un momento, Ichigo levantó las manos en el símbolo universal de tiempo muerto y se giró hacia Mako. Mientras le entregaba su bandeja llena de cuchillos, dijo, sal de aquí. ¿Qué? Mako parecía sorprendida de que Ichigo le dijera que se fuera. Al principio, Ichigo pensó que era porque estaba preocupada por él, pero eso cambió rápidamente cuando ella preguntó, ¿y tu almuerzo? Ichigo se recuperó rápidamente antes de saltar de bruces, suspiró y dijo, puedes quedártelo. Ya no tengo tanta hambre. Mientras Mako huía quién sabe dónde, Ichigo se concentró por completo en Jack Naito. Al ver que Ichigo lo miraba fijamente, el presidente del club se cruzó de brazos y rió. Eres muy valiente o muy estúpido al luchar contra mí sin el uniforme de Goku, Ichigo Kurosaki, pero no importaría si lo hicieras. Caerás ante mi poder. Mientras Jack lanzaba sus cuchillos contra Ichigo, apareciendo más en sus manos justo cuando lanzaba los que ya sostenía entre los dedos, Ichigo saltó rápidamente por encima del muro que le llegaba a los hombros en el que había estado sentado. Mientras los cuchillos llovían al otro lado del muro, Ichigo analizó cuidadosamente sus opciones. Odio admitirlo, pero tiene algo de habilidad. El problema al que se enfrentaba Ichigo no eran tanto las habilidades y el poder de Jack Naito, sino sus propios poderes disminuidos. 7 meses después de perder sus poderes luchando contra Aizen, Ichigo a veces necesitaba recordarse conscientemente que era solo un humano común y corriente sin poderes espirituales. Eso significaba que no tenía reflejos, fuerza ni velocidad espiritualmente mejorados. Si tuviera al menos una de esas 3 cosas, podría derrotar a alguien como Jack con los ojos cerrados, pero ahora, como un humano normal, necesitaba confiar únicamente en su intelecto. Si quería vencer a Jack, y por Dios que no iba a ser asesinado por ese imbécil, Ichigo necesitaba un plan. No puedo acercarme a él, empezó Ichigo a moverse sigilosamente tras la pared. No podía permitirse quedarse en el mismo sitio. Con el tiempo, Jack Naito se molestaría, y posiblemente se enfadaría, porque Ichigo se escondía. No parece muy listo. Debería poder sorprenderlo. ¿Te estás escondiendo como el cobarde que eres, Ichigo Kurosaki?
Los ojos de Ichigo se abrieron de par en par al oír la voz de Jack Naito burlándose de él. Al levantar la vista, vio al presidente del club de lanzamiento de cuchillos de pie en la pared, con una sonrisa inquietante. ¿De verdad creías que podrías esconderte de mí? Le preguntó Jack a Ichigo con sarcasmo. Al abrir los brazos, decenas de cuchillos aparecieron en un destello de luz en las manos de Jack. Ahora, presencia el verdadero poder de un uniforme de Goku de 2 estrellas. Trillón Drive. Maldición. Ichigo maldijo y saltó hacia atrás cuando los cuchillos en las manos de Jack de repente salieron disparados hacia adelante acompañados de rastros de humo y fuego. Oh, hombre, se rió Sanageyama al ver lo que ocurría a cientos de pies de altura. Ichigo tiene agallas, eso se lo concedo. Es indigno de tu parte apoyar a un enemigo de Lady Satsuki, retumbó Gamagori, debería haberme obligado a disciplinarte. No hay necesidad de preocuparse, dijo Sanageyama, cruzándose de brazos y sonriendo. Solo digo que no hace daño reconocer al chico cuando se lo merece. ¿Cuántas personas conoces que se enfrentarían voluntariamente a un capitán de club? HMPH, se quejó Gamagori pero no presionó más el tema. Ichigo Kurosaki es un tonto si cree que puede ponerse un uniforme de Goku confiando solo en su propia fuerza. No me preocuparía demasiado por el resultado de la pelea, respondió Inumuta, bajando automáticamente el cuello de su uniforme de Goku al empezar a hablar. Según mis cálculos, la probabilidad de que Ichigo Kurosaki evite ese último ataque con heridas mínimas es inferior al 5%. La única forma concebible de que sobreviva es si esconde algún talento o habilidad innata que mis programas no han podido encontrar. Solo hay una persona en la Academia Onouji que podría evitar un ataque así sin usar el uniforme de Goku, y esa es Lady Satsuki. ¿Insinúas que este matón está al nivel de Lady Satsuki? Le gruñó Gamagori al mucho más pequeño Inumuta. Solo reitero la hipótesis de los datos, se defendió Inumuta sin mostrar nerviosismo. Levantándose las gafas con un dedo, comenzó a explicarle al relativamente menos inteligente Gamagori. Aunque me parece extraño que el comportamiento de Ichigo al comienzo de la pelea vaya en contra de su apariencia y su historia personal. En lugar de simplemente precipitarse, se retiró a un lugar donde no pudiera sufrir daño alguno de los ataques del capitán del club. Una jugada audaz, pero curiosa, de su parte. Estoy deseando analizar los valiosos datos que sin duda obtendré más adelante. A nadie le importan tus estúpidos datos, perrito. Hazukure sonrió con picardía al ver el leve tic en el ojo de Inumuta antes de volver a la escena. Había pensado que ver a Ichigo Kurosaki recibiendo una paliza sería aburrido. Después de todo, ¿quién podría hacerle frente a un uniforme de Goku? Pero Ichigo Kurosaki la sorprendió. Este día se está poniendo cada vez más interesante, ¿no le parece, Lady Satsuki? Satsuki ignoró la pregunta de Nonon para concentrarse por completo en la lucha que se desarrollaba allí abajo. De pie en la cima de la Academia Onouji, con la espada plantada en el suelo y la mirada fija en Ichigo Kurosaki, parecía la personificación de la realeza. A pesar de su estoica apariencia, Satsuki no pudo evitar notar algo extraño en Ichigo Kurosaki. A primera vista, todo parecía normal, pero pronto comprendió que había llamado su atención. Gamagori. Sí, señora Satsuki. Cuando Ichigo Kurosaki llegó esta mañana, los ojos de Satsuki se entrecerraron imperceptiblemente mientras la forma de Ichigo era envuelta en el ataque Trillón Drive de Jack Naito. ¿Estaba usando el uniforme obligatorio no estar? No, respondió el presidente del comité disciplinario sacudiendo la cabeza. Ichigo Kurosaki ignoró descaradamente el código de vestimenta de la Academia Onouji al llegar. Cuando le ordené que se cambiara, se negó. Ya veo, y dime, ¿llamaba a su uniforme con algún nombre específico o se refería a él como tal? Gamagori recordó su limitada interacción con Ichigo Kurosaki antes de responder. No. Parecía verlo como nada más que un uniforme estándar. ¿Quieres que lo confisque al terminar la pelea? No. Déjalo tranquilo por ahora, ordenó Satsuki. Quizás simplemente le estaba dando demasiadas vueltas. Era imposible que el uniforme de Ichigo fuera lo que ella creía. Se contaban con los dedos de una mano las personas capaces de crear uno, y todas trabajaban para su madre. Si la información de Gamagori se consideraba exacta, Ichigo no llevaba nada más que un uniforme. Si resultaba ser lo que ella creía, la respuesta llegaría pronto. Apretando la empuñadura de su espada, Bakuzan, con tanta fuerza que el cuero del arma crujió audiblemente, Satsuki esperó a que Ichigo hiciera su siguiente movimiento. Pronto sabría si merecía quedarse en la Academia Onouji. Ja, ja, ja.
Jack Naito se regodeó al ver a Ichigo Kurosaki recibir toda la fuerza de su ataque, Trillón Drive, a quemarropa. Aunque, pensándolo bien, Sanageyama le había ordenado poner a prueba a Ichigo Kurosaki, no matarlo. A Jack no le importaba si su ataque mataba a Ichigo, sino la posibilidad de perder su nuevo uniforme de Goku. Inclinándose hacia adelante sobre una rodilla, Jack Naito examinó el polvo que flotaba en el aire en busca de alguna señal de Ichigo. No me digas que eso te mató, Ichigo Kurosaki. La diversión apenas comienza. Fue en ese momento que Jack cometió un estúpido error. Cuando asumió que Ichigo había perecido en su ataque, se acercó lo más posible para presenciar el resultado, lo que le permitió a Ichigo extender la mano y agarrarle el tobillo. ¿Es divertido, eh? Dijo la voz de Ichigo desde dentro del humo. Supongo que puedo trabajar con eso. Oye. Suéltame. Jack intentó soltarse del agarre de Ichigo, pero era como intentar escapar de una tenaza. Antes de que pudiera siquiera considerar usar sus cuchillos, Ichigo tiró hacia abajo, haciendo que el cuerpo de Jack rebotara contra la pared antes de ser arrastrado al suelo en un montón indigno. Mientras sacudía la cabeza para recobrar el equilibrio, Jack levantó la vista y vio a Ichigo cerniéndose sobre él. Ichigo tenía una expresión alegre y hacía crujir los nudillos, preparándose para la paliza que estaba a punto de propinarle. Se agachó y agarró la parte delantera del uniforme de Goku de Jack, lo levantó del suelo antes de golpearle el estómago con la rodilla. Eso debería haber puesto fin a la pelea. Palabras claves que deben tener. Cuando la rodilla de Ichigo impactó el estómago de Jack Naito, sintió como si la hubiera estrellado contra una pared. Claro, por las arcadas, le había hecho daño a Jack, pero no había razón para que sintiera la rodilla casi destrozada. Inconcebible. Exclamó Jack mientras se recuperaba rápidamente y volvía a su hazaña. Saltando de nuevo a la pared, señaló a Ichigo con un dedo acusador. ¿Cómo sobreviviste a mi Trillón Drive? Te lancé cientos de cuchillos. Primero que nada, solo lanzaste unos 30 o 40 cuchillos, corrigió Ichigo con indiferencia al nuevo capitán del club mientras se sacudía el polvo de su kamui. Salvo un pequeño corte en la mejilla que empezaba a dejar un rastro de sangre, estaba perfectamente bien. Segundo, tu ataque ni siquiera fue tan especial. Tus cuchillos se movían en línea recta, lo que significa que si tu oponente es más rápido que tú, puede esquivarlo fácilmente. Tu ataque me pilló desprevenido al principio, pero logré evitarlo casi por completo. Lo que Jack no sabía, e Ichigo no podía comprender, es que más de uno de sus cuchillos lo había alcanzado. Aunque solo uno logró rozarle la piel y hacerle sangrar, varios más hicieron contacto con su cuerpo, pero, para asombro de Ichigo, fueron fácilmente detenidos por su kamui sin siquiera sentir dolor. Era extraordinario, y probablemente algo que debía mantener en secreto por el momento. Esquivar no es luchar. Gritó Jack Naito para disimular su nerviosismo. Estaba seguro de que Ichigo Kurosaki había sido alcanzado por sus cuchillos y, sin embargo, allí estaba, de pie frente a él con un solo rasguño en la mejilla como prueba de que había sido sometido a su ataque. ¿Qué demonios era Ichigo Kurosaki? Jack Naito no lo sabía y no iba a dejar que lo pillaran desprevenido otra vez. Se había acercado demasiado a Ichigo después de desatar su ataque Trillón Drive y había sufrido por ello. Saltando lejos de Ichigo por la pared, Jack movió las muñecas y convocó 6 cuchillos más. Había sido una tontería pensar que podría haber memorizado y aprendido todo lo que su uniforme de Goku de 2 estrellas podía lograr en apenas una hora. Impulso Trillón era su ataque más poderoso, pero, como Ichigo señaló con frustración, no funcionaría contra alguien como él. Una vez que terminara con esto, pensó Jack, dedicaría tiempo a mejorar Impulso Trillón. Solo necesitaba un objetivo. Tal vez iría tras esa chica con la que Ichigo había estado hablando. Ichigo, por otro lado, no tenía muchas ganas de pelear en su primer día en la Academia Onouji. Al ver a Jack alejarse de un salto, se frotó el puente de la nariz y decidió preguntarle lo que le rondaba la cabeza. No tengo tiempo para esto. ¿Podrías decirme qué hice para enfadar a Satsuki y así poder terminar mi almuerzo antes de que Mako se lo coma todo? No creas que has ganado. Jack saltó en el aire y giró los brazos hacia atrás. Tu suerte solo durará un tiempo antes de que te golpee, Ichigo Kurosaki. Mientras la última salva de cuchillos se dirigía hacia él, Ichigo suspiró y decidió que ya era suficiente. Esperaba que venir a la Academia Onouji le permitiera tener una experiencia escolar seminormal sin los constantes recordatorios de todo lo que perdió, ni de las bandas de matones que intentaban, sin éxito, patearle el trasero por razones estúpidas.
Ver a Jack Naito exhibiendo habilidades sobrehumanas gracias a su uniforme de Goku significaba que Ichigo ya no necesitaba contenerse. Inclinó la cabeza hacia un lado para esquivar el primer cuchillo y esquivó dos más antes de lanzarse hacia adelante. Agachándose para esquivar un cuarto cuchillo, Ichigo saltó del suelo y llegó fácilmente a la cima del muro. Con un movimiento rápido, avanzó y comenzó a correr por el estrecho muro hacia Jack, inclinándose a izquierda y derecha para evitar las armas, obvias y apresuradas, que le arrojaron. «¡Aléjate!», gritó Jack mientras seguía intentando golpear a Ichigo con sus cuchillos. Era imposible. ¿Cómo demonios podía Ichigo Kurosaki, quien hasta hacía un minuto ni siquiera podía hacerle frente, esquivar fácilmente sus ataques? Era el capitán de un club. Su uniforme de Goku de 2 estrellas debería haberle vencido sin esfuerzo. Esto no debería estar pasando. «Cállate la boca». La mano de Ichigo se disparó y agarró a Jack antes de que pudiera saltar. Mientras jalaba hacia sí al desconcertado presidente del club de lanzamiento de cuchillos por el cuello, Ichigo recordó lo que había sucedido la última vez que intentó golpearlo. Así que, en lugar de intentarlo una segunda vez, decidió intentar el golpe bajo. Levantó la pierna del suelo y la echó hacia atrás lo más lejos posible antes de golpear a Jack Naito en la ingle. Tal como Ichigo esperaba, Jack se desplomó en cuanto su rodilla hizo contacto. Soltando el uniforme de Goku de Jack, Ichigo dejó que el capitán del club cayera al suelo, sosteniendo con las manos su orgullo herido. Frotándose la rodilla dolorida, por suerte no la misma de la última vez, Ichigo observó con fastidio cómo Jack lograba ponerse de pie, aunque con las rodillas temblorosas. No creas que has ganado», dijo Jack entre dientes mientras se erguía completamente, con los cuchillos deslizándose de vuelta a sus manos. «¿Puedes imaginar la diferencia entre tu poder y el mío? No necesito acercarme para golpearte. Mientras mantenga la distancia, puedo seguir atacándote sin preocuparme por tus golpes bajos». Ichigo miró fijamente a Jack antes de resumir su opinión sobre el asunto. «¿Hablas en serio?». Con un suspiro de exasperación, Ichigo se frotó la sangre de la mejilla en la manga de su kamui. Kisuke le había dicho que no debía mancharse de sangre, pero Ichigo se había propuesto no tomar todo lo que Kisuke decía al pie de la letra a menos que le dieran una muy buena razón. Una postdata garabateada a toda prisa al pie de una carta misteriosa no era, para Ichigo, una muy buena razón. Si evitar manchar su kamui de sangre fuera tan importante, Kisuke le habría dicho por qué. Saltando de la pared, Ichigo aterrizó en el suelo con un leve gruñido y giró su hombro para aflojar el calambre en la articulación. «¿No tienes nada mejor que hacer que pelear conmigo?». Jack le gruñó en vano a Ichigo. Si no vencía a Ichigo Kurosaki, le confiscarían su nuevo uniforme de Goku y lo degradarían a un humilde no estrella. Jack no iba a permitir que eso volviera a ocurrir. Mientras se preparaba para atacar a Ichigo, ambos pasaron por alto la sangre de su manga, que desapareció lentamente en el kamui hasta que solo quedó la pigmentación original. Tampoco vieron cómo los ojos cerca del cuello de Ichigo se abrían levemente, dejando al descubierto un atisbo de iris rojo y negro. «Oh, esto es completamente inesperado». Varios pisos más arriba, en el edificio principal de la Academia Onouji, un hombre con ropa desaliñada se rascaba la nuca mientras observaba la pelea de Ichigo contra Jack Naito con unos binoculares. Afortunadamente, desde ese ángulo pudo ver a Ichigo limpiarse la sangre en la manga. Unos metros más a la derecha, Aikuro Mikisugi jamás habría presenciado lo que acababa de ocurrir. «Oh, hombre», dijo Aikuro con un suspiro melancólico. «Hablar con él va a ser muy raro». Cantando en un tono terriblemente desafinado mientras conducía por la autopista casi desierta de vuelta a Karakura, y Sin ignoraba voluntariamente las miradas extrañas que recibía de sus compañeros conductores. Era plenamente consciente de que tenía una voz horrible para cantar, como Masaki se aseguró de señalar varias veces durante su matrimonio, pero se negó a dejar que algo así lo detuviera. Golpeando el volante con las manos mientras seguía cantando la canción con una voz que podría romper cristales, y Sin se quedó paralizado de repente al detectar una nueva presencia en el coche. «Dios mío, realmente no sabes cantar». Y Sin dejó de tamborilear con los dedos al oír la voz tan familiar. Mirando por el retrovisor al adolescente sentado justo detrás de él, frunció el ceño y preguntó: «¿Cómo llegaste ahí?». Las puertas estaban cerradas. Sentada en el asiento trasero, con las manos cruzadas sobre el regazo, Nuyarime reía juguetonamente mientras desviaba su atención de la curiosa nube que pasaba frente al sol. Sentía que la irritación que invadía el vehículo aumentaba, lo que le dibujó una sonrisa empalagosa, pero la gran modista deseaba haber grabado la horrible voz de Isin. Tener algo así no tenía precio.
Habría sido el material perfecto para chantajear o, mejor aún, un regalo de Navidad. Esa es una pregunta tonta, viejo cabrón. Nui meneó la cabeza, sonriendo con sorna al oír el apodo que Ichigo le había puesto a su padre. Puedo ir a donde quiera. Nadie puede detenerme. Pensé que tú, precisamente, ya lo sabrías, ¿sabes? Soy consciente de ello, admitió Isin de mala gana, apartando la mirada del espejo retrovisor y volviéndola a fijar en la carretera. Nui Arime resopló e hizo pucheros ante la crueldad de Isin al rechazar su entrada triunfal. ¿Acaso no sabía lo educada que estaba siendo? No todos los días decidía presentarse en lugar de ir directo al grano. Reclinada en el asiento, con su único ojo zafiro fijo en la nuca de Isin, la gran modista pateó juguetonamente y suspiró dramáticamente. Vaya, supongo que ya no tienes sentido del humor. En fin, solo estoy aquí porque Lady Ragyo quiere verte. ¿Es eso cierto? Isin tamborileó con los dedos sobre el volante mientras resistía el impulso de mirar por encima del hombro al gran modisto, quien sin duda sonreía. Debería haber sabido que los planes de Ragyo eran más que usar su posición como presidenta de la junta directiva de la Academia Onouji para admitir a Ichigo con una beca completa. Pero querer verlo después de lo que pasó la última vez. Eso fue una completa sorpresa. Carraspeando sutilmente mientras ajustaba el retrovisor para ver mejor a la adolescente rubia sentada justo detrás de él, Isin esperó a que el único vehículo que se aproximaba los pasara antes de comentar. Creía haber dejado perfectamente claro que no quería volver a hablar con ella. No después de lo que le hizo a Ichigo. Caramba, te encanta pensar en el pasado. Exclamó Nui con un toque de fastidio, con una sonrisa radiante en el rostro mientras aplaudía y se inclinaba hacia adelante en el asiento. La señorita Ragyo te perdona por traicionar su confianza, ¿sabes? Me lo dijo ella misma. Así que no tienes que preocuparte de que intente matarte. Si Ragyo seguía molesta o no, y probablemente planeando matarlo o mutilarlo horriblemente, después de todo este tiempo, a Isin no le preocupaba en absoluto. Ese tipo de cosas eran parte del trabajo. Le preocupaba más lo que ella le tenía reservado a Ichigo. Bueno, Ragyo tiene mucha imaginación. Si no me falla la memoria, estaba realizando experimentos inhumanos con voluntarios renuentes. Incluyendo a sus propias hijas. Eso no es muy amable, vieja cabra. Además, no es que Ichigo haya muerto ni nada. El tono cantarín de Nui contenía un leve rastro de amenaza y molestia antes de incorporarse y agacharse en su vestido rosa estilo Lolita. Sacando la foto nítida e impecable que se tomó hacía apenas unas horas durante el día de evaluación estudiantil, con el rostro ceñudo de Ichigo tan claro como el agua, el gran modista tarareó pensativo y añadió. Pero eso es cosa del pasado. Lo que realmente importa es que Ichigo está en la Academia Onouji, donde puedo verlo cuando quiera. No me trates con condescendencia, intentó Isin mirar a Nui Arime con enojo, pero se dio por vencido cuando ella le sacó la lengua. Siempre que te interesas por algo, termina mal. Así que te recomiendo encarecidamente que te alejes de Ichigo. La expresión empalagosa del gran modista se tensó bruscamente ante la descarada amenaza de Isin, y el color zafiro de su ojo restante se oscureció ligeramente. Haciendo un puchero infantil mientras pateaba el respaldo de su silla con sus botas rosas, Nui ladeó la cabeza y suspiró burlonamente. Caramba, qué grosería. Sé cuando no me quieren, ¿sabes? Pero no puedo evitar preguntarme qué pensará Ichigo cuando descubra la verdad sobre ti, Lady Ragyo. Isin frunció el ceño levemente mientras se rascaba la barbilla. ¿La verdad, eh? Ya le conté a Ichigo mis hazañas heroicas el día que conocí a Ragyo. No seas tímido, viejo cabrón tonto. El único ojo de Nui se abrió peligrosamente mientras reía infantilmente y se inclinaba hacia adelante con una expresión perturbada en el rostro. Apuesto a que le contaste a Ichigo la vieja historia de cómo salvaste a Lady Ragyo de un bombardeo. Es muy tierno, pero ambos sabemos que no es cierto. Debes tener mucho miedo de decirle la verdad a Ichigo si mientes sobre algo tan tonto. Hay cosas que solo se aprenden en el momento oportuno, respondió Isin, negándose a seguirle el juego mental al gran modisto. A decir verdad, tenía razón. Pero por mucho que quisiera contarle a Ichigo la verdad sobre cómo conoció a Ragyo 22 años atrás, Isin sabía que sería mucho mejor que su hijo lo descubriera por sí solo. Puede que Ichigo no sea un genio como el hijo de Ryuken, pero es mucho más inteligente de lo que crees. Estoy seguro de que podrá averiguarlo todo sobre Ragyo con el tiempo suficiente. ¡Ay, qué dulce de tu parte! La voz de Nui rebosaba de dulce felicidad mientras aplaudía. Aunque le encantaría seguir hablando con Isin, sobre todo porque todo se trataba de Ichigo, tenía un trabajo que hacer.
Sería una gran decepción, por no mencionar una gran mancha en su historial casi perfecto, si regresaba con Lady Radio sin la vieja. Arrastrándose en el asiento trasero hasta sentarse justo en el centro, la gran modista le arregló el vestido con dulzura antes de sonreír con suficiencia. Pero te preocupas por nada. Lady Radio solo quiere saber de Ichigo, incluyendo todos los detalles intrincados y personales. Eso es todo. Te prometo que no hay segundas intenciones. Ella podría haber llamado. La respuesta de Isin fue acentuada por un leve encogimiento de hombros, con un ojo puesto en el visiblemente complacido gran modista en el asiento trasero mientras este, sutilmente, extendía la mano hacia el compartimento oculto bajo el volante. Dada la propensión de Radio a las revelaciones demasiado dramáticas, por no mencionar su buen gusto para la moda, supuso que algo así ocurriría tarde o temprano. Tosiendo levemente mientras presionaba con un dedo el pestillo oculto, el compartimento se abrió silenciosamente. Isin arqueó una ceja. Pero es curioso que Radio te haya enviado precisamente a ti. Un silencio sepulcral llenó el vehículo mientras Isin se apagaba al tiempo que levantaba la mano, sujetando firmemente entre los dedos la bomba de lejía en miniatura. Basada en los mismos diseños de la que Kisuke construyó en la cámara oculta bajo su tienda, la cual detonó e hirió a Nuyarime cuando decidió investigar, circuitos azules brillantes se entrecruzaban en la superficie blanca pura del dispositivo. Con el pulgar sobre el botón que activaría una cuenta regresiva de 5 segundos antes de que la granada de lejía, una de las 3 existentes, explotara, Isin entrecerró los ojos y bromeó. Claro que esto dolerá mucho. Después de todo, es una granada. Pero estoy seguro de que te dolerá mucho más. El ojo zafiro de Nui se abrió de par en par, conmocionado y asustado, ante la amenaza apenas disimulada de Isin, antes de recomponerse a hacer un puchero encantador. ¿No sería apropiado que el mejor modisto del mundo, cuyos diseños lucen la mayoría de los humanos, se enfadara por algo tan trivial? Una sonrisa se dibujó en su rostro al cruzar una pierna sobre la otra y inclinarse hacia adelante. La voz del gran modisto estaba cargada de veneno al hablar. Caramba, es un regalo muy considerado, pero Lady Radio sabía que sería un palo en el barro. Creo que sus palabras exactas fueron: Isin no es un hombre al que se le pueda intimidar o algo así. Así que hice una pequeña excursión y conseguí un crédito extra. Mirando cautelosamente en el espejo retrovisor cuando Nui metió la mano alegremente en su vestido, la sonrisa empalagosa estampada en su rostro se ensanchó, y Sin se atragantó y casi dejó caer la granada de lejía cuando vio lo que sacó. Esos son, en las manos del gran modista, con aire burlón, se sostenían los recuerdos más preciados de Karin Yuzu. Estaba la tarjeta autografiada, en perfecto estado, que Karin recibió de su estrella de fútbol favorita, y que Isin estaba completamente seguro de que siempre guardaba junto a su cama, así como el peluche que Masaki le había regalado a Yuzu tan solo unos días antes de su fallecimiento. Isin sabía que sus hijas eran demasiado listas para caer en las trampas de Nui, así que la única forma en que pudo haberlas conseguido era así. Veo que ahora lo entiendes, viejo tonto. Anunció Nui alegremente, interrumpiendo el hilo de pensamiento de Isin. Puede que seas súper fuerte, pero tu familia es otra historia. Isin agarró el volante con tanta fuerza que se le blanquearon los nudillos al dejar caer la granada blanqueadora en el asiento del copiloto. Reclinándose en el reposacabezas con un profundo suspiro, encorvó los hombros en señal de derrota y murmuró: supongo que no tengo otra opción. ¿Cuándo quiere verme, Ragyo? Mientras Nuyarime se inclinaba hacia adelante y le explicaba con alegría que Leire y Ragyo quería verlo de inmediato, pues era importantísimo que se encontraran y hablaran de Ichigo, no prestaron atención al autobús que viajaba en dirección contraria por la autopista. Bostezando ruidosamente mientras apoyaba la cabeza contra la ventanilla, con una mano protectora alrededor del asa del estuche de la guitarra a sus pies, Ryuko Matoi contemplaba el desolado paisaje con una expresión de absoluto aburrimiento. Estaba muerta de aburrimiento. Después de casi 5 horas de viaje, con solo una parada en el camino, sentía que su mente comenzaba a desmoronarse. Estirándose mientras reprimió otro bostezo, Ryuko apartó la vista de la ventana y cerró los ojos. No tardaría mucho en llegar a Ciudad Onou. Si quería tener alguna posibilidad de vengar el asesinato de su padre y dar caza a la zorra que lo mató, no podía permitirse estar al 100%.